Las relaciones con las Fuerzas Armadas fueron francamente difíciles desde un principio. Y desde ya el hecho de que fuese un secreto a voces, por decirlo de algún modo, que Frondizi llegó a gobierno con los votos de Perón, no anticipaban una relación buena. Fue una relación muy tensa que perduró mientras duró el gobierno de Arturo Frondizi y podría haber perdurado menos. O sea, el gobierno de Frondizi podría haber durado menos, de no ser por la cintura política de Frondizi, que fue renunciando a muchísimas cosas para no renunciar justamente a su plan desarrollista. Es lo que él jamás declinó, lo que nunca entregó, pero que a cambio le costó muchísimas cuestiones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la difícil relación y la gran tensión que parece que se ha manifestado en, por ejemplo, 33 planteos militares según los contabiliza Alan Ruskian? ¿Qué eran los planteos militares? Eran básicamente amenazas de golpe de Estado. Ya podríamos decir que las últimas eran directamente ir a decirle, mira, presidente Frondizi, nosotros no queremos que usted siga más a cargo. Bueno, pero a ver, ¿qué puedo modificar? Y se modificaba. La inestabilidad del gabinete de Arturo Frondizi tal vez nos hable más que otras cosas acerca de los constantes cambios, las constantes alteraciones que en su plantel originario de gobierno, que era una mezcla, que era una coyuntura de distintos partidos, no solamente de la UCRI, los ministros y la gente que estaba alrededor de Frondizi cuando inició su gobierno, pues el constante cambio da una pauta más o menos de lo que estamos diciendo, que Álvaro Alzogaray haya sido ministro de Economía de Arturo Frondizi es de alguna manera un hecho muy descriptivo de estas alteraciones a las que tenía que estar sometido todo el tiempo el plan de Arturo Frondizi. ¿Qué suscitaban los planteos militares? Bueno, las relaciones con el peronismo, las relaciones con la CGT, la necesidad de implementar un programa, un plan como fue el CONINTES, un programa menos pensado para un presidente como Arturo Frondizi, que había llegado al poder como había llegado al poder. El plan CONINTES, Plan de Conmoción Nacional Interior, eh, es un plan que no es nuevo en sus características generales. La primera vez que se lo arma justamente en el año 51, es el propio Perón, cuando se dieron todos estos acontecimientos tremendos, del bombardeo de Plaza de Mayo, el intento de levantamiento militar de Benjamín Menéndez, se hace un plan de conmoción interior que luego no fue aplicado, por lo menos no lo fue formalmente. Ahora sí se formaliza, se aplica con todas las leyes, sale por decreto. Y es un plan que otorga al Poder Ejecutivo herramientas justamente de aplanamiento de estas convulsiones que estuvimos hablando unos minutos antes. Y, y que le da seguridad a las Fuerzas Armadas de que está hablando con un presidente que no se va a poner del lado de los malos, de los villanos, que serían los peronistas, sino que le va a dar las herramientas que eventualmente las Fuerzas Armadas pidan para el aplastamiento de levantamientos, de rebeliones, de sistematizaciones u organizaciones que no son queridas y que no pueden ser ni siquiera pensadas en ese momento de la vida institucional del país. El peronismo hacía poco tiempo que había logrado ser erradicado y que no de ninguna manera se podía permitir siquiera la mínima posibilidad de un regreso a las esferas de poder. Y del mismo modo, la otra cuestión que Frondizi suscita bastantes recelos en materia de relaciones internacionales, en el acercamiento con Cuba, en haber recibido al Che Guevara y haber tenido, en su carácter de funcionario cubano, haber tenido una entrevista con él.
entonces Frondizi está siempre como en una doble línea de tiroteo, porque para algunos sectores es un imperialista, entreguista, que se encuentra con el presidente de los Estados Unidos y toma préstamos del Fondo Monetario Internacional y somete al país a, a políticas restrictivas que siguen una formulación que el Fondo Monetario Internacional le da, y trae inversiones extranjeras y libera el cambio, y es un vendepatria en la concepción de algunos, y en la concepción de otros, que son las Fuerzas Armadas, es casi un amigo de los comunistas. Entonces, la difícil situación, teniendo en cuenta todo lo que en realidad a Frondizi le preocupa, que son otro tipo de cuestiones, y verse metido en todos estos bailes y en todas estas maniobras que está obligado a hacer, para poder sostenerse en el poder, tratar de ser amigo de unos y congraciarse con unos, y tratar de obedecer a otros y congraciarse con otros. En una década que es particularmente convulsiva, y en la que, como diría Ortega Gasset, la temperatura de los tiempos, la altura de los tiempos, marca pensamientos evolutivos, crisis, cuestionamientos, revisiones, prácticamente todos los órdenes de la vida. Hasta ahora hemos visto básicamente el económico. Ahora vamos a prestar un poquitito de atención a la cuestión intelectual, cultural, riquísima, extraordinariamente en ebullición de la década del 60.